Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Acá hace mucho, pero mucho frío. Se vino un viento gélido, un viento que nos manda Lovecraft, porque aquí vamos a dedicarle la semana, se la estamos dedicando, y hoy vamos a hablar de lo que quizás fue el detonante. Yo dije el martes cuando hablé con Ricardo Ruiz de Mar del Plata, que él había plantado la semilla, él había dicho el año pasado, me dijo, tendrías que hacer una semana dedicada a Lovecraft, y bueno, el detonante fue esta historieta que se llama Regreso a las montañas de la locura, y de la cual vamos a estar hablando aquí en La Máquina de Pensar, que arranca ya mismo con Juan Core en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. ¿Cómo le va Alejandro Rodríguez Juele? ¿Anda bien? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Alejandro Rodríguez Juele, ustedes ya la conocen, es un dibujante de historietas, un hombre vinculado al mundo del cómic. También participó el año pasado en la exposición que hicimos sobre Borges, la Expo Borges, Borges a la orilla del mundo, con un par de dibujos, con un dibujo, perdón, igual que Nico Peruso, y en este caso Regreso a las montañas de la locura es una historieta, no sé si se le puede decir una novela, un relato gráfico. Es una novela gráfica. Se le dice novela gráfica a todo ahora, ¿no? Sí, cuando tiene cierto desarrollo, digamos, cuando es algo más que un cuento corto. Ah, correcto, exacto, por el desarrollo de la historia. Capaz que algo que si fuera escrito no llegaría a ser una novela, pero en historieta se acepta que es una novela gráfica. Correcto, sí, entre otras cosas, esto tiene como casi 80 páginas, pero son páginas chicas, apaisadas. Ahora hablaremos de ellas. Regreso a las montañas de la locura cuenta con el guión de Rodolfo Santulo y con los dibujos, el tratamiento visual de Alejandro Rodríguez Juele. Ganó el concurso literario Juan Carlos Onetti en el año pasado, en el 2016, en el rubro historieta, ¿no? Que ahora me decías, fuera de micrófono, que este año en el Onetti no se llamó a ese rubro, ¿no? Se discontinuó la categoría ya en la convocatoria 2017, que ya fue entregado los premios. Sí, en la feria. Y realmente yo no sé cuál es la perspectiva. No sabes si fue por este año o si va a estar, porque... No, queda la consulta hecha a ver si... Claro, porque a veces lo iban como matizando con literatura infantil y juvenil que este año hubo, no sé si obedecerá a eso o no. En fin, pero bueno, para el detonante para hablar de Lovecraft es este libro que, bueno, lo leí yo esta semana, Regreso a las montañas de la locura, cuyo autor, su guionista, se llama Rodolfo Santulo y creo que está en línea, ¿no? ¿Estás ahí, Fito? Bien. No se oye mucho. Hola, estoy acá. Ahora sí te oímos, Estoy aquí. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Pablo? ¿Vale? ¿Todo bien? Todo bien. Regreso a las montañas de la locura es una especie de secuela de Las montañas de la locura, de Lovecraft, ¿o qué es? Bueno, es algo raro, porque si bien se llama Regreso, ninguno de los que van estuvieron ahí antes, así que es como un regreso literario, si se quiere. Imagina un segundo viaje que se hace a partir de los datos que el propio Lovecraft da en la Nubile. Lovecraft publica la Nubile como una narración en primera persona de un sobreviviente que, ante la perspectiva de una nueva expedición, se propone contar lo que pasó en verdad para evitar que la expedición parta. Nosotros hablamos de esa expedición, de esa segunda expedición que se llama Starkweather Moor. Imaginamos una expedición alemana con componentes uruguayos que parte antes de que se publique la advertencia. A mí mira, ese detalle no lo tenía claro. Antes que se en publique teoría, esta historia sucede antes de que se publique el libro, exactamente. El libro de Lovecraft. Antes de que el sobreviviente publique el texto, se supone que ocurre nuestra expedición. Fue publicado, estoy viendo acá, en Las montañas de la locura de Lovecraft en 1936 en 3 números de la revista Astounding Stories y fue escrita en 1931. Claro, 1936 fue publicada, esto ocurriría un año antes, si se quiere, en el año 35. Sí, bueno. Claro, como que parten en el 36, llegan a la Antártida en el 37. Y dada la época, era casi que te diría que muy tentador utilizar a los nazis, que en ese momento estaban en el apogeo preguerra.
Claro, claro, porque si bien Lovecraft muere en el 37, llegó a visorar un poco a los nazis y tuvo una cierta simpatía con el fascismo de los nazis, pero no fue una cuestión muy ideal, nunca tuvo contacto aparentemente con gente realmente, ¿me explico? Bueno, si nos ponemos así amplios, simpatías con los nazis preguerra tuvo hasta nuestro presidente Terra, o sea, Claro. Eso era muy general. El nacionalismo, el nacionalsocialismo convocaba mucho a muchos niveles. Después, ¿cuántos de ellos siguieron siendo fans de los nazis posguerra? Ya eso es otro cantar. En esta historieta, en esta novela gráfica, esto que está diciendo Rodolfo Santulo está claro, digamos, se habla del nazismo, pero no se habla con la condena después del 45, que tenemos todo en torno a la ideología nazi, sino en el ambiente pre Segunda Guerra Mundial, donde el nacionalsocialismo era una de las ideologías que andaba en danza en el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, es así. Los uruguayos que están hablando aquí van con alguien que es un nazi, dice que es nazi, y bueno, ellos son científicos uruguayos, que eso fue lo que más me llamó la atención de esto. Lo que más me llamó es que arrancaran el Paraninfo de la universidad acá en 18 de julio, me pareció lo más llamativo. ¿Y esto de qué va? Digo, qué raro, que arranque en Uruguay. Y después aparece ahí un hombre entre las cortinas ahí, y yo dije, ya pensé, esto es como Tintín, cuando aparece alguien así, viste, que tengo una misión, ¿no? Muchas gracias por la comparación. Claro, en realidad estaba pensando que el estilo de dibujo de Alejandro le hace un paralelismo con Hergé y la línea clara franco-belga. Sí. Después, yo creo que para compararlo con Tintín, el nuestro termina siendo demasiado oscuro. Claro. O sea, en Tintín, si bien ocasionalmente algún personaje muere, no hay las tremendas escenas de gore y muerte y destrucción que tenemos nosotros. Claro. No, yo decía el inicio, solo el inicio, que es en el Paraninfo de la universidad, donde hay un profesor uruguayo que, bueno, se queja ahí del ambiente académico uruguayo, que nadie le da bolilla, en fin, no sé qué, no sé cuánto, y que quiere ir a la Antártida a hacer esta expedición, a continuar la expedición que fue destruida, ¿no? Que fue... Claro, retomar la exploración donde la expedición Miskatonic terminó. Exacto. Y hay un detalle que hay que decirlo y que yo no la leí, pero dice que Las Montañas de la Locura es un homenaje que hizo Lovecraft a su gran ídolo Edgar Allan Poe en la narración de Arthur Gordon Pym, ¿no? Que también es citada dentro de esta de la historieta de Santulo y Rodríguez Juele, ¿no? Y por otro lado hay otra obra que es contemporánea a la de Edgar Allan Poe, que es La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, que también retoma la misma idea y también utiliza la expresión de Tekelili cuando pasa algo en la nieve. También por eso hay una cita a La Esfinge de los Hielos en nuestro libro, porque en realidad las tres básicamente serían Poe, Verne y por último Lovecraft, conforman muy vagamente como una trilogía de lo que pasa en la exploración de la Antártida. Claro. Y muy humildemente con Alejandro sumamos un cuarto finito, digamos. Nos paramos en los hombros de gigantes. Exactamente. Bueno, no, yo lo que quería decir es que también, digamos, así como que Lovecraft continuó una novela inconclusa de Poe, ustedes continuaron de alguna forma la de Lovecraft. Lo que me sorprende es el viaje interior de la mente de Rodolfo Santulo y la mente de Alejandro Rodríguez Juele, que hacen una serie de disquisiciones y que no están en la novela, digamos, no se pueden leer, digamos, se leen, en el relato se lee como una historieta muy fluidamente, pero por lo que dice Fito ahora, lo que me contó Alejandro y lo que escribió Alejandro al final en el posfacio de esta historieta, se hicieron así un viaje histórico, ¿no? Sí, creo que algo tiene que ver que esta historieta fue publicada por capítulos, digamos, fue publicada en forma lenta y nos dio, por lo menos a mí, el tiempo de meditar mucho lo que íbamos haciendo. Capaz que no a Rodolfo, que yo ya le había escrito todo el guión en su momento. Claro, pero en definitiva, todo lo que yo iba dibujando, Rodolfo me lo iba comentando y fue una obra que se hizo de una forma lenta, que seguramente eso se nota, creo que se nota en el resultado. Es una obra muy meditada. Exacto, hay todo un proceso previo que capaz que
muchos libros no se nota, en este quizás sí porque justamente lo estamos comentando y además está el maravilloso posfacio de Alejandro que creo que es muy descriptivo sobre el proceso de la obra, pero uno suele como poner capaz que mucha más cabeza que la que se termina luego destilando en la obra, y uno lee la obra y capaz que el autor razonó mucho, pero son como procesos independientes. Claro, yo creo que claro. El libro tiene un resultado más allá de lo que nosotros maquinamos o no. Claro, yo quedé muy conforme, o sea, más de eso yo en lo personal no puedo opinar. Me parece que logramos lo que queríamos, ¿no? Claro. Sí. No, a mí me sorprende porque, digo, no pensé que Rodolfo hicieras todo esto, claro, de meterte en la novela de Julio Verne, que a mí me sorprendió un poco, pero que esté citada ahí, aparte no conocía ni el título yo, y que haya todo una suerte de juegos literarios, así como estás planteando vos, que, reitero, aquel que la vaya a leer no necesariamente se va a dar cuenta, sino que simplemente va a disfrutar de la aventura. Y una cosa que me sorprendió también es que parece que es del 2011 que lo tenés escrito. Sí, de hecho es un guión que, podemos decirlo ahora en público, Alejandro rescata del olvido, porque yo se lo había ofrecido primero a Oscar Capristo, que es un dibujante argentino, que él había estado muy interesado, había llegado a hacer unos diseños y después un día se puso a hacer otra cosa y quedó encajonado. Y un día hablando con Alejandro yo le comento, más que nada a raíz de haber leído La Isla Elefante, que es un gran libro de Alejandro que comparte hielo, barcos. Sí, en la Antártida. Claro, tiene mucho en común, y le comento que tengo esto y Alejandro me dice, dámelo que lo hago. Sí. Y así fue que yo es una de las pocas veces que tenía todo el guión escrito y llega a manos de Alejandro que comienza a trabajarlo. Sorprendente, ¿no? Porque, digo, ahí están las disquisiciones mías que no tienen cero asidero y que no tienen nada que ver con la realidad, pero yo le decía a Alejandro que este guión me parecía que los diálogos eran súper fluidos, muy medidos, con muy buen ritmo, y le decía, se nota ya la experiencia de Rodolfo al final de Fito, al final después de tantos años, ¿no? Y resulta que no, que era previo, digamos, Vamos a terminar descubriendo que mis mejores trabajos son los primeros y que soy un fraude. No, porque está muy bien el tema del ritmo, ¿no? Algo que escribe en el prólogo Fernando Santulo, tu hermano, y que es cierto que hay una cuestión del ritmo, y pensé yo también de que iba a haber más digamos, más referencias a películas extraliterarias, en fin, pensando un poco como pero yo traté de mantenerme centrado a la novela original y a lo que podría realmente saber, decir y pensar un personaje de esa época. O sea, estás hablando de alguien que sería un símil de un científico uruguayo de esa época, que un Ferreira, por decir alguien. Sí. Y no tenía mucha lógica que el tipo tuviera que tuviera cosas metaliterarias, que citara. De hecho, él no es un lector, que es un lector es el otro, es Hoffman. Sí, que eso es rarísimo también, que con ese nazi aparece un personaje que es judío. Yo tengo una reflexión sobre eso, y es que estamos muy acostumbrados a que los nazis ya son malos, y entonces acá lo que aparece es una especie de proto-nazi, o un nazi pero que todavía sí, un simpatizante, es como una amenaza, y funciona de la misma forma que funcionan los monstruos de Lovecraft. Están ahí, son una amenaza, pero no sabes bien qué va a pasar. Correcto. Entonces creo que la presencia de este personaje que es civil, yo lo dibujé vestido sin uniforme. Sí, es como un millonario, digamos. Es una especie de, un caballero que insiste en vestirse de traje y de pantalón blanco en medio de la Antártida, y anda con un impermeable tipo Hugo Boss, pero no es de la Gestapo, no es un militar, no. Es como una amenaza. Y además la propia marina alemana ahí presente, que ahí me sirvió una vez más la historia, porque dentro de la marina es donde el menor porcentaje de afiliados nazis había dentro de todo el ejército alemán. Los tipos lo terminan despreciando al nazi, no le guardan ninguna simpatía. O sea, vos ves los marineros, y los marineros funcionan neutros, si se quiere, no tienen ideología. Tienen la ideología de las tradiciones náuticas, de las supersticiones. Exacto.
y de quién es el que manda a bordo y ese tipo de cosas. Y una cuestión como de honorable del capitán que quiere que su tripulación vuelvan a casa y cosas así. Sí, pero eso da lo mismo que sean alemanes o marcianos. Y creo, perdona Pablo, que hay una cosa que tratamos de que aparezca, y es el espíritu heroico que todavía había relacionado con la Antártida en esa época. Porque hoy en día la Antártida ya es como algo mucho más cotidiano, pero para Lovecraft la Antártida era como hoy sería las lunas de Saturno. Claro. Un lugar desconocido donde podía pasar cualquier cosa. Sí, lo desconocido con mayúscula. Claro, y tratamos de mantener eso y justamente tratamos de que fuera antigua la historieta. Claro. ¿Y te sirvió, Rodolfo, te sirvió toda la historia de Graf Spee que hiciste, o todavía no la habías hecho? Porque digo, no, ya la había hecho, sí, la habíamos publicado y todo. No, pero no, te diría que son hasta estructuralmente muy distintas. Esta es como una historia mucho más pensada en el folletín de horror, y la que es más está dividida en capítulos que son, quieras o no, como entregas. Y el Graf Spee tiene una estructura más de un policial negro de espías. Claro, pero digo, ahí también hay nazis, está el Uruguay del año 35 al 40, en fin, ahí hay una combinatoria. Sí, de hecho es el 39 en el Graf. No, lo que me puede haber servido más que nada es un contexto de investigación histórica que ya tenía hecho. Claro. Y poder decir estas cosas como que la Marina tenía el menor componente de afiliados nazis porque lo estudié en su momento para el otro libro. Claro. Pero no creo que tengan, más allá de que son escritas por mí y tienen barcos con alemanes, no creo que tengan más puntos en común. No, y también tienen uruguayos, y los uruguayos que simpatizaban o que veían bien. Pero son uruguayos, si te fijas, son uruguayos muy distintos. Sí. Porque el uruguayo de Graf Spee es un tipo que se ve involucrado más allá de sí mismo en la situación. Y creo que Fornari es un personaje hasta te diría más interesante. Porque se supone que debería ser el bueno, el noble, y tiene ahí algunas declaraciones al respecto de que conseguir el triunfo y el reconocimiento científico acomodé lugar, que a mí lo vuelven un tipo un poco sombrío. Sí. Y por tanto más interesante. Aquí, digamos, todos persiguen por un lado el reconocimiento científico, por otro lado, el reconocimiento político, en fin, la idea de llevar una de estas criaturas a Hitler, en fin, la idea de que también están en las películas Alien, por ejemplo, yo me acordaba desde la primera película que siempre hay alguien que generalmente es un androide o esto, pero que viene mandatado, que admira como un sumum de perfección a la criatura, a alguien, y quiere tenerla, no sé qué, o para presentarla, no hay que matarla, en fin. Yo creo que el prólogo que escribió Fernando Santulo, que oficialmente fue declarado nuestro fan número 1, por lo menos en este libro. El primer lector, sí. Él lo resume, dice, este es el texto que está en la contratapa, dice: como cualquier fan de cine clase B sabe, cuando estás en medio del hielo no conviene ignorar las señales. En esta historia, estas señales son sistemáticamente ignoradas gracias a dos clases de ambición, una científica y otra ideológica. Y para mí este es el núcleo de esta historia. Es cómo, y es lo que Lovecraft cuenta una y otra vez, cómo las señales que el lector ve y dice no entres a la cueva, y el personaje, por una ambición de conocimiento, por una ambición ideológica personal, soberbia, por alguna razón ignora las señales y le da para adelante. Y mete la cabeza ahí en el agujero. Vamos a hacer una breve pausa y después continuamos después de la pausa, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alejandro Rodríguez Juele y Rodolfo Santulo en torno a esta novela gráfica que se llama Regreso a las montañas de la locura. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con los autores de la novela gráfica Regreso a las montañas de la locura, dibujada por Alejandro Rodríguez Juele y escrita, el guión, por Rodolfo Santulo. Ganaron ellos dos el premio Onetti el año pasado en el rubro historieta y reitero, Regreso a las montañas de la locura. Fuera de micrófonos continuamos hablando con Alejandro Rodríguez Juele, y yo decía que si bien Guillermo del Toro en un documental dice que
Alien Covenant es prácticamente el mismo esquema de Las Montañas de la Locura, ¿no? O sea, exploradores que llegan, ven una ciudad totalmente vacía, digamos, llena de muertos, de restos, y en el fondo hay una fuerza que los está esperando para írselo comiendo uno a uno. Es básicamente lo mismo. Yo leyendo la novela gráfica Regreso a las Montañas de la Locura, vi otros links, otros enlaces, otras asociaciones con toda la saga de Alien. En toda la saga de Alien, yo repito, siempre hay alguien que dice, bueno, este monstruo hay que protegerlo, mientras todos lo van a matar. Incluso cuando es chiquito lo quieren matar. No lo mates, no claro, se sí, está en Indiana Jones, está en Jurassic Park, o sea, la admiración por el monstruo. Y preservarlo, ¿no? Sí, o sea, creo que Crichton es el que maneja más ese miedo por ese amor por o la tecnología, por cosas que son evidentemente peligrosas, y siempre hay un personaje que dice no, tenemos que conservarlo. Y, sí, claro. Y ahí en realidad es el conservadurismo de Lovecraft, que es no nos metamos con cosas raras, nuevas, o gente con piel de colores raros, vamos a quedarnos claro, acá, y lo desconocido es malo. Pero bueno, a la vez Lovecraft dijo que el miedo es el sentimiento, uno de los sentimientos más intensos que tiene la humanidad, obvio, y el más intenso de todos es el miedo a lo desconocido, claro, y por eso lo usó sistemáticamente, ¿no? Y lo desconocido, en el caso de Lovecraft, y eso también está en Regreso a la Montaña de la Locura, en esta novela gráfica. Por ejemplo, lo desconocido, que son los monstruos, nunca se ve exactamente bien como son. Sí, nosotros decimos monstruos para simplificar, pero en realidad es algo mucho más complejo, porque lo que encuentra esta gente, eso sucede más o menos en la mitad de la novela, es una ciudad en medio de la Antártida, cuyo origen no es explicable porque es anterior a la vida en la Tierra. Y ahí hay una presencia que se va detectando, que después empiezan a aparecer unos restos fósiles, pero en realidad como que el monstruo nunca aparece del todo, porque es donde por lo general fallan las historias de horror, es cuando de terror, perdón, cuando aparece el monstruo, es cuando... Bueno, en la primera de Alien, digamos, Ridley Scott dijo claramente que el bicho se veía muy poco, ¿no? No había muchos efectos especiales, pero aparte cada vez se veía diferente. Él lo hizo ver diferente, a veces que pase caminada, un tipo disfrazado. ¿Para qué? Precisamente tratando de buscar... Para que no te quede claro de qué se trata. De cómo es exactamente. Después eso se terminó, sí, ¿no? Yo o sea, ese es uno de los grandes desafíos al momento de dibujar Lovecraft, es que hay cosas que Lovecraft renuncia a describirlas y uno las tiene que mostrar de alguna forma. Claro. Y bueno, yo en el texto ese que escribí, que Rodolfo insistió en ponerlo dentro del libro, cuento un poco cuál fue mi opción estética para poder dibujar lo indecible, porque Lovecraft dice el horror no se podía expresar con palabras, y claro, bueno, y con dibujos menos. Sí. Y entonces bueno, ahí hay que echar mano a metáforas o a paralelismos con otro tipo de cosas que pueden ayudarnos a no sé, obviamente creo que en una historieta uno se asusta menos que en una novela escrita, porque queda menos librado a la imaginación de la persona. Ahora hay cosas que yo me gustaría preguntarle a Rodolfo Santulo, digo que puede ser una pavada lo que te voy a preguntar, es que, por ejemplo, el capitán alemán quiere comer gazpacho y habla de una forma media española en un momento. ¿Por qué eso? Me encantaría contestar, pero creo que no tengo volumen. Sí. Ahí estoy. Sí. Acá estoy. No, porque recién había hablado y se ve que no salió. No salió. No, en realidad el capitán es un homenaje a un colega y amigo muy querido que es Horacio Lalia. De hecho, físicamente la descripción lo hace muy parecido. Eso es casualidad totalmente. En realidad yo describí a Lalia sin decirte que era Lalia y vos dibujaste muy parecido a Lalia. Bueno, por suerte. Y Lalia, además de ser un gran dibujante de historietas y de historietas de horror en particular, es chef. Entonces, en algún momento, el homenaje se completa con toda la discusión al respecto de que el tipo toma gazpacho. Y además, me servía para ir generando conflicto con el nazi, que podía, primero que nada, ser por una tontería, pero a medida de que iba a ir avanzando la novela, iba a ir teniendo una tensión que ya había sido construida a partir de pequeños equívocos.
Claro. También aparece en el libro, como no podía ser de otra manera, el Necromicon también, ¿no? Sí, porque en realidad lo menciona el propio Lovecraft, lo menciona en Regreso. Cuando habla cuando el que habla y que cuenta que ellos consultan el Necronomicon antes de partir. Entonces, esa referencia para mí era imprescindible que estuviera también en nuestra versión. Y le dio a Alejandro la chance de dibujar unas páginas maravillosas. Claro, es una guiñada con la universidad. Una guiñada a los lectores. Tiene que aparecer el Necronomicon, porque si no es el saludo a la bandera de Lovecraft que hay que hacer. Claro, no, sí, si no es el Necronomicon es algún otro de los libros raros que él ponía cada tanto, pero ninguno es tan conocido como el Necronomicon. No, y aparece incluso su autor, el árabe loco Abdul al-Hazred. Aparece construyendo el libro mismo, nada menos. En el momento aparece el testimonio gráfico. Sí. Y una cosa que me sorprendió ahora que dijiste, el famoso grito Tekelili estaba también en la... Es de Poe, aparece por primera vez en el relato de Arthur Gordon Pym. Y en la Esfinge de los hielos de Verne también. Qué raro que aparezca la de Verne también, eso, ¿no? Pero la de Verne es una continuación por contrato a la narración de Arthur Gordon Pym. Perfecto. La narración de Arthur Gordon Pym en realidad es inconclusa, más que nada porque Poe se aburre. Sí, pero ¿qué final? Exacto, se aburre y hace uno de los mejores finales del mundo. El final de la narración de Arthur Gordon Pym, el que está narrando, muere de una manera rara y aparece una nota del editor que dice que bueno, hasta acá llega la historia. Y eso genera un desconcierto y que uno queda descorazonado. Después Verne continúa con la Esfinge de los hielos y muchos años después Lovecraft toma sobre todo la narración de Poe y la adapta a su manera. Claro, nosotros humildemente hacemos lo mismo que hizo Lovecraft. Tomó la narración de Poe como algo real y lo metió en su historia. Nosotros tomamos como si la expedición Miskatonic fuera real y la metemos en nuestra historia. Exactamente así. De todas formas, es una historia esta, tanto de Regreso a las Montañas de la Locura, como muy arquetípica, en el sentido que es muy sencilla en cuanto que es una expedición, todos los problemas que hay siempre en la expedición, la Isla de Elefante también, siempre hay los preparativos, o sea, después está la expedición y después está las explicaciones, el problema y el fracaso, digamos, estrepitoso, ¿no? Es que es la misma estructura de la novela de Lovecraft. En la novela de Lovecraft es casi que paso a paso lo que nosotros trasladamos a nuestros personajes. Los tipos están un momento en Miskatonica preparando el asunto, todo contado en retrospectiva, ¿no? Porque lo cuenta uno que volvió y después se cuenta parte del viaje. De hecho, yo utilicé hasta las latitudes y todas las coordenadas que Lovecraft va poniendo, yo las incluí. Pero igual después con Alejandro nos fuimos desviando un poquito. Y Alejandro lo fue posicionando en un mapa a cierta distancia de la de Miskatonic. O sea, no es que ellos van exactamente al mismo punto, sino que van como corriendo en paralelo. Sí, vi el mapa. Hay un mapa que dice que está Reina Victoria de un lado y del otro lado no me acuerdo cuál estaba. Todas las montañas tienen nombre de reinas porque, bueno, los marinos cuando llegaban descubrían algo le ponían el nombre del rey para ver si a la vuelta obtenían algún favor. Increíble. Bueno, para ir terminando, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo fueron ustedes como lectores de Lovecraft? Más allá de esta novela que está presentada, relato gráfico, Regreso a las Montañas de la Locura, que hay un ejemplar para aquel que llame, ahora me olvidé, del 2915, 1050. ¿Y cómo son? Rodolfo. Bueno, yo lo empecé a leer sobre todo en mi adolescencia y equivale el término de me voló la cabeza. Yo empecé a leer a Lovecraft a los 14, 15 años y no podía creer lo que estaba leyendo, el mundo que ese tipo había inventado. ¿Y qué empezaste? ¿Por cuál empezaste? Y mirá, mi hermano tenía un libro muy muy voluminoso que se llama Los mitos de Cthulhu, que incluye como autores previos a Lovecraft y sus contemporáneos y algunos seguidores. Así que si mal no recuerdo, uno de los primeros, o por lo menos uno de los que más me marcó, es El horror de Dunwich, que está en ese libro, sí. Y La sombra sobre Innsmouth, que para mí es el cuento favorito de Lovecraft con Margen. Y después de ahí arrancó un fanatismo de buscar todo lo que pudiera, y así leí el caso de Charles Hester Ward, La llave de plata, bueno, la montaña de la locura.
y hasta el día de... Hace mucho que no lo releo, lo releí, la última vez que lo releí fue a raíz de adaptar Las montañas para esto. Siempre está ahí en la vuelta. En algún momento además las historietas o mis historietas por lo menos, empiezan a beber de Lovecraft, y ahí está, es como una referencia permanente que tengo siempre en mente. Es como un universo muy rico y que en la historieta lo podemos aprovechar de una manera como única. Sí, yo empecé... Lo primero que leí de Lovecraft en realidad fue una adaptación de Alberto Breccia de... Creo que era en historieta, La sombra sobre Innsmouth, o esa que es una ciudad en la que los habitantes tienen una extraña expresión. La sombra sobre Innsmouth, y está muy bien. Que es una adaptación historieta muy expresionista, muy en base a manchas, y genial. Y después de ahí pasé a leer algunos cuentos. Después me empecé como que no le entré bien, porque me daba cuenta de que era siempre igual, y de que me daba un poco de rabia de que ningún personaje se diera cuenta de lo que iba a pasar. Y después, tal vez a raíz de este trabajo, lo volví a releer con otros ojos, y en realidad ahí está el atractivo, me parece, que es que es como que uno se sube al tren fantasma y ya sabe lo que va a haber adentro. Exacto, pero sí, igual lo disfruta. No, pero aparte lo que disfruta es las descripciones, digamos, este pueblo, La sombra sobre Innsmouth, es realmente, estás ahí, y aparte siempre está como en decadencia, todo, tiene mal olor, siempre hay moluscos ahí. Me gustó mucho el color que cayó del cielo, porque me parece que tiene un toque de casi de surrealismo que... Muy bueno, sí, es muy bueno. Después en el tercer bloque vamos a escuchar El extraño, que es un lindo cuento dicho por Laiseca. Ya obviamente ya se salió El regreso a las montañas de la locura. Alejandro va a estar en librerías, es un libro publicado por la Intendencia de Montevideo, y va a ser distribuido en librerías muy pronto. La semana que viene, creo. Sí. Perfecto, o sea que lo van a poder comprar. Vale la pena, lo recomendamos desde La Máquina de Pensar, realmente está muy, pero muy bien. Casi que anda empardando con Dengue, mire lo que le digo. Y usted es muy fan. Y yo que dije que Dengue iba a ser un clásico, y bueno, que le estoy acertando. Yo creo que le voy a acertar más en el clásico de la historieta uruguaya. Ojalá, este estuvo muy bien. Ojalá siga los pasos de Dengue y se agote. No, esperemos. Rodolfo, gracias por estar acá, felicitaciones por Regreso a la Montaña de la Locura. Alejandro Rodríguez. Muchas gracias, Pablo. También. Dale, che. Gracias. Abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Anuncié en el bloque anterior, lo vamos a cumplir en este. Alberto Laiseca, el gran escritor argentino, tuvo un ciclo en ISAT, en el canal ISAT, donde contaba él nomás, frente a cámaras, leía o contaba cuentos. En este caso vamos a oír de la voz de Alberto Laiseca, El extraño, el outsider de Lovecraft, que es un cuento, la verdad que es muy interesante, y que aparte yo le veía un paralelo con La casa de Asterión de Borges, pero bueno, eso es una idea que tuve yo. Vamos a escuchar El extraño por Alberto Laiseca. No sé dónde nací, quién me cuidó. No recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Hay una gigantesca biblioteca. Aparentemente aprendí a leer solo. He leído la biblioteca entera. Soy inteligente, leo rápido y aprendo. ¿De qué me alimentaba yo? Acá no hay alimento. ¿De qué? Prefiero no pensarlo. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Lo peor es la ausencia de luz que desde que tengo memoria me ha rodeado siempre. No es que no vea nada, sí veo, pero es como una especie de crepúsculo eterno, sin variaciones, verde, submarino. Claro, mucho después supe que las tinieblas son completas. Ocurre que yo, como algunos animales y algunos monstruos, poseo
visión infrarroja, como un crepúsculo constante. En las afueras del castillo, atravesando el inmundo foso, no sé dónde nací, hay árboles. Árboles gigantescos. ¿Quién me cuidó? De casi 100 metros. No recuerdo ningún rostro humano. Las torres más altas de este castillo extrañísimo y asqueroso donde viví toda mi vida son más bajas que las copas de estos árboles. Al principio yo creía que eran ellos los que impedían que llegase la luz, porque efectivamente las copas se entrecruzaban por arriba como si fuera una catedral. Pero allá al fondo del castillo, había y hay una torre negra más alta que las copas de los árboles. Lo malo es que solo se puede subir hasta la mitad con escalera, una escalera de piedra. En el resto hay que trepar muy dificultosamente. Es muy fácil matarse. Soy muy hábil y tengo mucha fuerza. Entonces me decidí y empecé a subir por la Torre Negra. Trepé con todas mis fuerzas, mi desesperación. Finalmente toqué una superficie dura de piedra. Había llegado al fin de la torre. Entonces, con la fuerza que yo tengo, empujé con mi cabeza y logré levantar una trampilla de mármol. Sí, la levanté con mi cabeza y salí afuera. No recuerdo ningún rostro humano. Se me cayó la trampilla. ¡Prá! Retumbó. Me encontré con un pequeño recinto techado y una luz deslumbradora que casi me deja ciego. Esto es el sol al cual yo nunca vi y que conozco solamente por los libros. No era el sol. Era la luna llena. El sol me hubiera dejado ciego, en serio. Me quedó doliendo la vista. 1 hora tardé en recuperar. Me moví con precaución hacia esa puertita desde donde se veía la luna. Encontré el suelo sólido. Tierra. Había llegado al fin de la torre. Yo había vivido todos esos años en una gigantesca caverna. En una caverna tan gigantesca que en ella entraba un castillo completo y árboles de 100 metros. Empecé a caminar por el pasto. Crucé un riacho que tenía un puente destruido. Sabía cómo guiarme. Y a lo lejos vi un castillo cubierto de hierba, pero que no tenía nada que ver con el asqueroso castillo en el cual yo me había criado. Este era castillo casi palacio. Había realmente alegría en él. Grandes ventanas abiertas, todo iluminado. Gente joven, algunos viejos, comiendo, bebiendo, charlando amenamente. Yo jamás había oído una voz humana, si ni siquiera conocía mi propia voz. Lleno de alegría, por fin se terminó este horror. Voy a conocer la alegría, por fin voy a estar con la gente, por fin. Me trepé a la ventana luminosa y salté adentro, al medio de la fiesta. Toda la gente quedó horrorizada. ¿Por qué? ¿Qué los asustó? Empezaron a huir, a chocar con los muebles en su prisa por irse. Algunos se pegaban contra las paredes. Antes del minuto no quedaba nadie en esa sala. Quedé solo. Es que no estoy solo. Ahí hay algo. Vi a lo lejos un arco dorado que separaba la habitación donde yo estaba de la contigua, y ahí algo se movía. Tenía cierta apariencia humana, pero era
como una síntesis, una mezcla de todo lo sucio, lo viejo y lo putrefacto. Ahí estaba el monstruo, que yo no había notado y que había aterrorizado a la gente. Entonces, lleno de furia y de odio, me acerqué. Y a medida que me acercaba, él avanzaba hacia mí. Soy muy hábil y tengo mucha fuerza. Quise levantar una mano para defenderme de ese monstruo, de ese ser abominable. Y lo único que conseguí es perder el equilibrio y saltar para adelante. Y mi mano tocó la putrefacta mano del monstruo. Ahí entonces huí del castillo y del país. Ahora vivo hace ya años en Egipto. A veces cabalgamos con los vampiros burlones, amables, a la luz de la luna. Sé que la luz del sol no es para mí, solo de noche salgo. Sí, lo supe al tocar la mano putrefacta del monstruo y sentir la fría superficie de un cristal. Era un espejo. El extraño, Howard Philip Lovecraft. El extraño de Outsider es el cuento que nos estaba brindando Alberto Laiseca, el gran escritor argentino, y que de alguna forma, bueno, el cineasta Guillermo del Toro dicen en un documental que recomendamos fervorosamente y que está en YouTube, que se llama Lovecraft, El miedo a lo desconocido, se puede ver, está subtitulado. Bueno, ahí Guillermo del Toro dice que él está convencido de que este cuento, El extraño, es una suerte de autobiografía o de relato, de descripción autobiográfica de el propio Lovecraft, que se crió, digamos, en una gran biblioteca, leyendo solo, digamos, y que, bueno, ve a la gente normal como, no es que la vea como monstruo, sino que la gente normal se asusta de él y se le rehúye, y cuando se ve en el espejo y se toca el espejo, se descubre que el monstruo es él, digamos. Ese es el cuento, y tiene que ver con esas dificultades que tuvo Lovecraft para sociabilizarse. Una cosa que no dijimos, bueno, lo dijo ayer Elvio Gandolfo, su madre fue sobreprotectora, pero a la vez era anglicana, del puritanismo, entonces no le daba ningún cariño. Y una de las cosas que le decía, que esto es sorprendente para una madre muy sobreprotectora, era que Lovecraft era muy feo, que sos feo, le decía, cosa que, bueno, muy lindo no es cuando fue grande, y de alguna forma eso también lo marcó en cuanto a su de esas grandes dificultades que tenía para sociabilizarse. También el miedo a los desconocidos y miedo a los desconocidos, a los inmigrantes, en fin, a todos aquellos que viera diferentes y que pudieran invadir su mundo o pudieran, digamos, romper el equilibrio que tenía en esa casa, en ese jardín idílico que fue el jardín de su infancia. Él después de que se murió la madre, vivió con sus tías y también, digamos, de alguna forma, solo salió cuando se casó 2 años y fue a Nueva York. Sin duda siempre estuvo dentro de ese castillo y conviviendo como si fuera un monstruo. Yo decía que era parecido, era similar a la casa de Asterión, si ustedes lo recuerdan, de Borges, donde también hay alguien que va contando, está en una casa que parece un laberinto, y al final descubrimos que esa persona era el Minotauro, era un monstruo para los demás, aunque él no lo sabía. En fin, se nos termina la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a Ramiro Sanchís para seguir hablando de Lovecraft, y vamos a tener en la columna Solo para ti a Gladys Franco hablando de una novela de Manuel Carrer, Una semana a la nieve. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.